Hola, bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. En nombre del licenciado Víctor Monroy y el grupo de BM Pharma, damos la más cordial bienvenida a la doctora Jessica Pérez Ares, médico estético, máster en medicina estética y hermana de lo que es nuestra línea Perlash Pharma Aesthetics, que en esta ocasión estaremos hablando de la dermoabrasión química facial. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Pues gracias por la oportunidad al licenciado Monroy de poder hablarles hoy de esta superlínea, de estos nuevos productos que van a ser más que un peeling, una herramienta para potencializar todos nuestros efectos en lo que nosotros estemos trabajando, trabajar el melasma, rellenos, preparar la piel, etcétera. Por eso lo hemos llamado como dermoabrasión química, porque en realidad vamos a ver que los peelings van a diferenciarse dependiendo de la profundidad hasta donde lleguen y de que pueden ser superficiales, medios y profundos y bueno, las preparaciones que se necesitan para cada uno de ellos y que entendamos en este taller que la línea de peelings que estamos manejando son superficiales a medios y que en realidad no se necesita una preparación eh, previa para hacerlo. Si hablamos un poquito de los trastornos de la pigmentación, pan de todos los días que es frustrante y difícil de quitar. ¿Por qué? Porque como puede llegar una paciente y te dice, tengo manchas en las manos, tengo puntos pigmentados o tuve acné, me salieron unos granitos, tuve una lesión y tengo una pigmentación postinflamatoria, pues de ahí va a variar mucho el diagnóstico y la forma que nosotros trabajemos con estos diferentes casos de los pacientes. Si bien hablamos de la pigmentación o los trastornos de la pigmentación, pues hablamos que los melanocitos están alterados por diferentes mecanismos de acción que vamos a ir viendo. Y bueno, esta hiperpigmentación, esta pigmentación o esta formación de manchas con un aumento en la formación a nivel dérmico, epidérmico de melanocitos, pues va de la mano con manchas puntuales, parches oscuros o estas áreas circundantes o estas áreas pequeñas de micropigmentación que nosotros muchas veces empezamos a tener. ¿Cuál es uno de los primeros factores internos que tenemos? Muy cierto, nuestra genética. Heredamos 50% de la información genética de papá y mamá y de ahí vienen ya en nuestros genes toda esta información de padecer o no una mayor predisposición, porque no está, es una predisposición a tener más melas. No quiere decir que porque mi mamá tiene manchas, yo voy a tener manchas. Siempre y cuando me cuide yo de esto que son los factores externos. Y los factores externos van de la mano con todo el fotodaño que tenemos. Los rayos ultravioleta en todas sus versiones son el principal detractor de esta formación de manchas. Habíamos mencionado también estas pigmentaciones postinflamatorias cuando tenemos nosotros un traumatismo. Puede ser incluso después de cualquier tipo de tratamientos que pueden ser desde los peelings, que son demasiado profundos, que una de nuestras complicaciones son pigmentaciones postinflamatorias, traumatismos, láseres, cirugías, etcétera. ¿Cuántos de ustedes no han tenido alguna ocasión que tienen una alergia, una fotoalergia, hay una dermatitis de contacto inmediata y estas lesiones inflamatorias posteriormente se vuelven una mancha porque no se cuida la piel de manera correcta y esta inflamación hace que haya una hiperpigmentación posterior, lo mismo que las reacciones fototóxicas, el estrés o cualquier trastorno inflamatorio de la piel. Por lo tanto, vamos a hablar desde cómo podemos nosotros cuidar a nuestra piel, entendiendo que una exfoliación química es este procedimiento donde este agente químico va a aplicarse directamente sobre la piel y de esta manera, súper importante, vamos a tener esta destrucción controlada de estas capas de la piel. Posteriormente tenemos esta regeneración y esta remodelación. Y aquí es donde vamos nosotros a mejorar la textura y las anomalías propias de la piel. No es lo mismo que yo tenga una piel preparada, acostumbrada, que ya haya estado expuesta a alfa hidroxiácidos, a retinoides, etcétera, y yo pueda hacer esta exfoliación química con mayor seguridad, que si una piel virgen, en donde esta exfoliación química tiene que ser a base de estos químicos que son derivados de las frutas, de la nuez que vamos a ver, de los lácteos, en donde vamos a tener estas mejorías en anomalías superficiales. Por lo tanto, hay que entender
cómo se forman las manchas y cómo actúan los agentes despigmentantes. Si bien podemos ver en este esquema, nosotros tenemos a los melanocitos. Los melanocitos van a trabajar a nivel de la formación de tirosinasa, y la tirosinasa a través de su enzima va a transformarla en dopa, y esta va a ser la encargada de formar la melanina. Muchos de los activos que nosotros aplicamos de manera tópica, si hablamos de un gold standard, la hidroquinona con sus complicaciones, bueno, pues el mecanismo de acción que tienen estas sustancias para despigmentar, al igual que el ácido cógico, la vitamina C o el ácido acelaico, es a través de actuar a nivel de tirosinasas para evitar que haya esta conversión y quitar, por así decirlo, esta transformación. Otra forma, y ahora tenemos una nueva tendencia en el estudio de las manchas, no solo es la mancha. Para tener una mancha, yo les recomiendo que no solo la veamos con la luz visible. Hay que utilizar un dermatoscopio y tomar una foto y ver realmente si hay un proceso inflamatorio, si hay un proceso vascular, por eso el ácido tranexámico funciona. Si necesitamos desinflamar, como en el caso de la niacinamida que nos funciona, pues bueno, el mecanismo de acción de la niacinamida es bloqueando este transporte de melanina, y como se bloquea este transporte, este no llega a las capas dérmicas y no vamos a formar una mancha. Y bueno, hay otros como los alfa-hidroxiácidos, los beta-hidroxiácidos como el ácido salicílico y los retinoides, que van a actuar directamente sobre esa melanina acumulada. Y muchas veces vemos cómo nuestros pacientes empiezan a tener esta fragmentación. Bueno, pues los peelings o las dermoabrasiones controladas nos van a ayudar a eso, a mejorar a nivel de esa melanina acumulada. Vamos directamente sobre el target de donde nosotros vamos a trabajar. Entonces, en resumen, estamos buscando un producto que disminuya esa glicosilación de la melanina y de esta manera tengamos una transcripción de la tirosina a tretinoína y finalmente una disminución de la melanina acumulada. Entendemos que las exfoliaciones químicas pueden ser para todo tipo de pieles, sí, pero aquí hay que ser muy cuidadosos sobre qué activo. Si tengo un paciente con piel seca, con piel grasa o con una piel extremadamente virgen o sensible, ahí vamos a variar el activo que nosotros vamos a trabajar. Si bien en acné, en fotoenvejecimiento o en pigmentación, las exfoliaciones químicas son extremadamente eficaces, necesitamos estudiar muy bien a nuestro paciente. No nada más desde ver la mancha, una historia clínica completa, entender cuál es su rutina de cuidado, cuál es su skincare, utiliza bloqueador en la mañana, en la tarde y 2 horas posteriores, ¿tiene alguna medicación actual? Hay que estudiar completamente al paciente de adentro a afuera para entender cómo vamos a trabajar, y a través de eso decidimos, pues, cuál va a ser el mecanismo más certero para poder mejorar el tono, estimular la formación de colágena, promover la regeneración celular o incluso quitar marcas o imperfecciones visibles. Entonces, el proceso de envejecimiento, como todos ya sabemos, no nada más va de la mano con una reabsorción ósea. Posteriormente tenemos una deflación tanto de los cojinetes grasos como la disminución en la formación de colágeno y elastina. Y bueno, histológicamente encontramos ese estrato córneo completamente engrosado, esa atrofia epidérmica, esa disminución de colágeno, esa deflación, ese colágeno que ya no tiene esa tensión como tal. Y las exfoliaciones químicas nos van a ayudar a remover este estrato, dando como resultado cambios histológicos favorables, también dependiendo de la profundidad a donde nosotros lleguemos. Hablar de peelings es algo muy interesante. Hablamos históricamente desde Cleopatra. Cleopatra se bañaba en leche de burra. ¿Por qué? Porque el ácido láctico hacía esta exfoliación y la piel se veía mucho más luminosa porque quitaba su estrato córneo. Posteriormente en Roma utilizaban el lodo o este sedimento del vino, y el vino a través del ácido tartárico también tenía un efecto exfoliante y peeling en muchos de los casos. Y el ácido cítrico también desde épocas antiguas se utilizaba muchísimo como blanqueador de manchas seniles y pecas. Ojo, no quiere decir, si tenemos nosotros muchas complicaciones en los pacientes que están en la playa o que tienen una dermatitis de contacto con una lesión postinflamatoria, pero vamos a ver cuáles derivados del ácido cítrico como la vitamina C podemos utilizarlos como un
exfoliante para nuestra piel. Por lo tanto, los peelings se clasifican en 3. Desde los más superficiales, que nada más quitamos el estrato córneo, los superficiales que llegamos al estrato basal, y por eso mencionamos que cuando nosotros tenemos una mancha, que hay que verla no solo a nivel superficial, sino con un dermatoscopio para ver exactamente, o con una lámpara de Wood, para entender en qué estrato estamos y poder hacer un diagnóstico adecuado para ver hasta dónde puedo llegar. Posteriormente tenemos ya los peelings que son medios, que ya llegamos incluso a la dermis papilar, y los profundos que no se utilizan nunca de primera instancia, hay que preparar mucho la piel, y el sitio de acción es ya a través o hasta llegar a la dermis reticular. Por eso nosotros hay que entender cuáles son los peelings superficiales, cuáles son los peelings medios, que es donde nosotros vamos a entrar, donde podemos trabajar de manera inmediata sin tener una preparación importante al paciente, y cuáles son los peelings profundos, en donde hay que hacerlos incluso en quirófano, en donde ya se llega a la capa más profunda de la piel, a la dermis papilar, y pues es muy importante que sean controlados. Si hablamos de los peelings superficiales, derivado de la caña de azúcar, el ácido glicólico, derivado de la manzana, el ácido mandélico, un beta-hidroxiácido, el ácido salicílico, los ácidos retinoicos y el piruvíticos, la solución Yernes, el resostilor, derivados del ácido láctico, de la leche, el ácido láctico, y el TCA o el tricloracético en porcentajes bajos, porque sí pueden llegar a ser tanto medios, como vemos aquí, como mucho más profundos. El ácido glicólico tiene, vamos a ver, diferentes concentraciones. Por lo tanto, desde un 20, 30, 40, podemos incluso todavía estar trabajando en un estrato superficial. Sin embargo, hay pieles más reactivas en donde el estrato a trabajar o el porcentaje con el que se va a trabajar puede llegar a ser mucho más abrasivo. Y los de fenol, que definitivamente no son para todo el mundo, hay que tener mucho cuidado para hacerlos, y no de primera instancia trabajamos un paciente de esta manera. Por lo tanto, ¿cuáles son las indicaciones por las cuales normalmente trabajamos los peelings superficiales? Es aquella paciente que llega con la piel desvitalizada, deshidratada, marchita, que es como el paciente seca lo refiere. En este caso, utilizamos alfa-hidroxiácidos o tricloroacético, en donde vamos a llegar a este estrato córneo. Una vez que nosotros mejoramos o quitamos ese estrato córneo, también la penetración de nuestro skincare o lo que vayamos nosotros a trabajar va a ser mucho mayor. Con esto, con las manchas cutáneas sucede lo mismo. Evidentemente, como les comentaba, si la mancha es dérmica y ya está en un estrato o necesito entrar con un peeling medio, no voy a tener excelentes resultados con un peeling superficial, pero eso no significa que no le va a servir. Me va a ayudar a preparar a la piel para el siguiente paso, que va a ser mi peeling medio o profundo. De esta manera, hay que entender primero dónde estamos con estas manchas. ¿Cuáles son las zonas más expuestas? Normalmente son la cara, las manos y las zonas expuestas al sol. Esta nueva tendencia de tecnología de tomarnos fotos todo el tiempo, de la luz azul, del celular, de ambientes muy cerrados en donde el paciente te dice, yo no me expongo al sol, no directamente, pero indirectamente en el coche cuando va manejando. Y si no tenemos esta cultura de cuidar la piel a través de un fotoprotector por lo menos, y algún alfa-hidroxiácido, pues no vamos a tener un éxito como tal, porque no estamos educando al paciente. Entendiendo que las localizaciones pueden ser epidérmicas a nivel superficial, basales y las dérmicas, que ya son muy profundas. Importantísimo, como les digo, el dermatoscopio, la lámpara de Wood, y tener nosotros un buen diagnóstico para poderle explicar al paciente y hacer esa calendarización de sus protocolos de acción. No un peeling superficial se puede hacer cada semana, y ahorita vamos a ir viendo los diferentes protocolos para poder trabajar con ellos. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Regenerar la piel, mejorar la calidad de la misma, quitar el estrato córneo y anexos cutáneos como las glándulas sebáceas, sudoríparas, y mejorar a través de la repetición de varios protocolos este colágeno para mejorar la calidad de la piel. Es impresionante cómo una piel en donde tan fácil como que una exfoliación abrasiva te quita los restos de este estrato córneo. Muchas veces los pacientes no quitan estos restos
de piel no están acostumbrados a tener esta rutina y quedan impactados cuando con 2 sesiones que nosotros hagamos de un peeling químico tenemos estos resultados de la piel más luminosa, un colágeno formado y una mejor penetración de todos sus activos. Por lo tanto, hay que entender que las moléculas van a impactar la piel dependiendo de las concentraciones. Hablábamos del ácido glicólico. El ácido glicólico, para poner un ejemplo en cuanto a concentraciones, vienen desde las más bajas hasta un 70%. En este tipo de ácidos hay que neutralizarlos con una sustancia carbonatada y dependiendo de la profundidad y el tiempo de pose, va a ser la penetración a nivel superficial o medio. El pH también es importante entender las capas aplicadas, la duración del contacto con la piel, las condiciones previas de la piel y esto es súper importante, la preparación de la piel y las indicaciones posteriores a la aplicación de estos peelings. No sirve de nada si el paciente se va a ir a la playa o no va a usar un bloqueador solar o si entramos en una capa dérmica en donde ya hay una daño profundo, pues necesitamos que el paciente esté cuidado y tenga esta disposición a tener ese skincare correcto, constancia. Es súper importante que cuando son peelings medios y superficiales podemos hacerlos entre cada 6 a 15 días y entre más acumulación de tratamientos tengamos, vamos a tener muchísimo mejor resultado. Por lo tanto, ¿cuál es el mecanismo por el cual un peeling me va a ayudar a disminuir las manchas? En primer lugar, estimula, sí. Cuando nosotros quitamos, como mencionábamos anteriormente, el estrato córneo, normalmente tenemos un crecimiento epidérmico y por lo tanto un engrosamiento dérmico y la piel se ve mucho más sana y estimulada. Por otro lado, al destruir las capas superficiales de la piel, activamos los mediadores de la inflamación y estimulamos estos fibroblastos y fibrocitos para activarse y sintetizarse. Por lo tanto, sí o sí, por donde la vean, se tiene un efecto muy beneficioso a través de estos mecanismos. Estimulación, destrucción, activación y yo aquí metería regeneración celular. Vamos a hablar de nuestro primer grupo de peelings, el alfa-hidroxiácido. Los alfa-hidroxiácidos. Dentro de los alfa-hidroxiácidos tenemos nosotros, derivado de la caña de azúcar y de ciertas frutas, el ácido glicólico. Como había mencionado, viene en diferentes porcentajes. Si hablamos un poquito de la historia, a finales de los años 80, este método se vuelve muy popular a través de utilizar concentraciones más altas con resultados importantes. Recuerden que a la segunda semana nosotros ya tenemos una neoformación de colágeno y tenemos mejores resultados entre más acumulación de tratamientos tengamos. Obviamente, las concentraciones van a variar con el resultado, el tiempo de pose y bueno, a menor concentración vamos a tener un efecto en el estrato córneo disminuyendo esta cohesión de cornocitos y a mayor concentración vamos a tener una neoformación o formación de colágena nueva. Como hablamos, a mayor cantidad de concentración podemos incluso llegar a un estrato profundo ocasionando una epidermolisis y este desprendimiento de los queratinocitos, que es como ya cuando tenemos este efecto bolillo, como les digo, que hay un como ligero ligera descamación, bueno, pues eso nos está indicando que estamos aumentando la síntesis de colágeno y de glucosaminoglicanos. Las concentraciones más bajas del ácido glicólico van desde los 5 hasta el 15% y las concentraciones que ya son consideradas altas van desde el 50 al 70%. Repito, muchos de los pacientes hay pieles demasiado aguantadoras que de verdad son pieles gruesas que aguantan concentraciones altas al 70% y no llegamos nosotros a un peeling medio. Y hay pacientes que tienen la piel muy delgada, que son muy reactivos y que con concentraciones bajas podemos nosotros llegar a un estrato medio. ¿Cómo sabemos? Hay que analizar a nuestros pacientes, hay que entender cómo vamos a trabajar. ¿Qué es lo que quiero? Lo primero que me tengo que preguntar es, ¿cuál es su skincare? ¿Qué es lo que quiero trabajar? El paciente tiene irregularidades cutáneas, tiene arrugas finas, tiene manchas, tiene un melasma reciente o ya no es tan reciente, o tiene cicatrices, pero aquí hay que también estandarizar las cicatrices. Pueden ser atróficas, hipertróficas o incluso ya tener un daño mucho mayor en donde nosotros vamos a necesitar
una mayor profundidad del peeling. Bueno, el ácido glicólico, como habíamos dicho, es el ácido de las frutas y la presentación que tiene es completamente incolora, inolora. Esto es bien importante porque al paciente muchas veces no le gusta que las sustancias que nosotros estábamos aplicando tengan algún olor. En realidad, menos del 30% va a debilitar esta cohesión intercelular del estrato córneo y esto es bajas concentraciones. A mayor concentración, como les dije, ya tenemos una epidermiolisis y vamos a tener un mejor resultado. En un paciente que tenga arrugas finas, puede empezar con una concentración primera semana al 20 y puede ir subiéndola hasta que llegue ya a un 70%. Por otro lado, la dermoabrasión química suave ideal es importantísima para cuando un paciente está empezando en esto. Llega un paciente con arrugas finas, con un ligero melasma, y empezamos quitando este estrato córneo para tener estos efectos acumulativos conforme vamos nosotros aumentando el uso y el skincare en casa que vamos a tener también nosotros. Un paciente con acné puede beneficiarse del ácido glicólico, al igual que el beta-hidroxiácido, que es un ácido salicílico, que ahorita vamos a ver. Y también tenemos nosotros esta acción antiséptica. Este paciente que te dice, quiero prevenir arrugas, pero nunca me he hecho nada. Este paciente que te dice, me están como que saliendo manchitas y apenas empiezo. O aquel paciente que te dice, tengo el acné del adulto o tengo la piel muy irritada y soy muy sensible a todo. Es una excelente opción, empezando en concentraciones bajas. Por lo tanto, es súper importante entender y escoger a nuestros pacientes de acuerdo a cómo vamos a trabajar. De esta manera, vamos al ácido mandélico. El ácido mandélico derivado de la almendra amarga es uno de los más nobles y más fáciles. Yo podría decir que todos los pacientes podemos hacer un peeling sin tener miedo a que tengamos una mayor, que entre a una capa más profunda en donde podamos. De hecho, el peeling de ácido mandélico a mí me gusta muchísimo. Cuando voy a poner un Botox, lo pongo antes, 5 minutos, antes de, cuando estoy haciendo un facial, cuando voy a hacer una micropunción. La verdad es que a través de sus propiedades, estimula la síntesis de colágeno, mejora esa regeneración celular, también tiene estas acciones antimicrobianas y bacterianas. Y bueno, no induce un eritema. Aquel paciente que sepas que es sensible, que quieres hacerle algo, que quieres potenciar el efecto de lo que vas a realizar, es una excelente opción. Y a diferencia del ácido glicólico, la penetración es más lenta y produce menos irritación. Como es importante entender que el tipo de piel y la forma o la capacidad propia del organismo a reaccionar a las sustancias va a depender de persona a persona. Por eso hay que estar bien al pendiente y si nosotros vemos este efecto frosting o esta hiperinflamación, nosotros podemos neutralizar mucho antes. Hablamos ya de los alfa hidroxiácidos, ahora vamos a los beta hidroxiácidos. El ácido salicílico es uno de ellos y tiene una acción muy importante. Se utiliza en acné porque tiene esa acción queratolítica. ¿Qué es lo que hace? Disminuye esta formación de sebo. De esta manera, también se puede trabajar en hiperkeratosis, descamaciones, dermatitis seborreica, en ictiosis, incluso en psoriasis tenemos activos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es esta acción queratolítica. Las concentraciones también varían desde un 2 hasta un 6%. Es lo mismo que con el ácido glicólico. A mayor concentración vamos a tener una mayor descamación y una mayor penetración que a una menor concentración. Sí, el ácido salicílico es muy común que se combine con otros agentes como el ácido benzoico, el resorcinol, el azufre, el mandélico, etcétera, o simplemente utilizarlo de manera aislada. Hay que entender de dónde viene. Este beta hidroxiácido viene del sauce, de un sílice, y bueno, también no tiene olor, pero sí se cristaliza. Y eso hace que muchas veces tengamos estos frostings en los pacientes. Hay pacientes que tienen acné y tienen lesiones comedogénicas abiertas que puede arderles mucho. Normalmente la función del mismo es este efecto queratolítico en pieles grasas. También seborregula y disminuye estos brotes, por eso tiene esta acción antimicrobiana y mejora despigmentando, disminuyendo las lesiones inflamatorias propias del acné. La descamación se produce porque hay una solubilización del cemento intercelular. Esto quiere decir que las
escamas del estrato córneo se van a mantener unidas, pero va a tener este efecto queratolítico que hace que su función extraiga las proteínas de los desmosomas y de esta manera se vaya destruyendo esta unión epidérmica, actuando como bacteriostático, por eso se trabaja en acné, fungicida. Se pueden utilizar con sinergia. Una semana puedo utilizar alfa-hidroxiácidos como el glicólico, como el macdélico, y posteriormente puedo llegar a utilizar nuevamente el salicílico. Y cuando nosotros aplicamos, es importante hacerle hincapié al paciente, cuando nosotros aplicamos un peeling con ácido salicílico, 2 a 3 horas después podemos tener un edema papilar. Esta inflamación que si no le avisamos al paciente se puede asustar, es súper importante hacerle hincapié que 2 a 3 horas va a tener una resolución de manera espontánea. Ahora sí vamos a cómo vamos nosotros a trabajar. Cuando nosotros estamos trabajando con una piel, lo primero que tenemos que hacer es quitar todos los restos de maquillaje. Podemos utilizar loción limpiadora, podemos utilizar alcohol al 70%, podemos utilizar tónicos, pero lo que nosotros debemos asegurarnos es que hemos quitado completamente todos los restos de maquillaje, crema, etcétera, con la cara completamente limpia. Si es un paciente que nunca ha tenido peelings y que tiene un acné muy activo o es un paciente virgen en el tema, pues vamos a empezar siempre desde las soluciones más bajas que van al 2%. Una vez que nosotros ponemos inicialmente, dejamos actuar 2 a 5 minutos. Neutralizamos con, puede ser con agua o con esta solución carbonatada y posteriormente por la inflamación, y recuerden que vamos a tener este edema posterior, podemos aplicar un gel descongestivo y recomendamos que sí o sí haya un apego a cada 2 semanas de aplicación para tener, recuerden que a mayor cantidad de sesiones vamos a tener un efecto mucho mayor y la penetración va a ser mucho más profunda. Pasamos al ácido láctico, otro alfa-hidroxiácido. El ácido láctico derivado de la proteína de la leche vegetal. Este es el que usaba Cleopatra, de la leche, del yogurt. Tiene un poder hidratante importante y forma parte del factor natural hidratante de la piel. Por eso tiene una de sus funciones de hidratar. Pieles sensibles o pieles muy secas es una gran opción porque va a aumentar la cantidad de ceramidas y van a mantener esta barrera cutánea y vamos a tener una mejor absorción de agua. Por lo tanto, el ácido láctico, en conclusión, se utiliza mucho para pieles secas que estén demasiado deshidratadas por esta acción de barrera. Paciente que vive con la cara seca, que de verdad ya no puede, y las cremas siente que no le hidratan, usa hialurónico y no le funciona de manera tópica, es una excelente opción. ¿De dónde se obtiene? De la fermentación de la leche ácida a través de un bacilo láctico o incluso del yogurt. Tampoco tiene un olor, no es ligeramente viscoso. Y bueno, el ácido monocarboxílico tiene 3 átomos de carbono y un grupo alcohol a nivel central. Esto hace que haya una unión a nivel de corneocitos y se estimule nuevamente esta producción de colágeno. Habíamos hablado de quiénes, si hidrata, jala agua y mejora la piel, pieles deshidratadas, pieles opacas, desvitalizadas, que empiecen con demasiados léntigos o pieles extremadamente sensibles, puede ser una excelente opción de tratamiento. El ácido pirúvico. Bueno, hablamos de los alfa-hidroxiácidos, ahora vamos con un alfa-cetoácido que efectivamente va a atravesar la capa de corneocitos. Por lo tanto, va a tener no nada más un efecto queratolítico, también desmolítico y va a estimular la síntesis de colágeno y elastina. Por lo tanto, al tener este efecto queratolítico, va a hacer una exfoliación, va a mantener el agua de la piel y al tener un bajo peso molecular, me va a ayudar a mejorar la flacidez, rejuvenecer y mejorar, disminuir la producción de sebo. Por lo tanto, el efecto que va a tener el ácido pirúvico, y es por eso tan importante, me va a dar hidratación, me va a ayudar a arrugas finas, me va a disminuir la formación de grasa y me va a dar un efecto lifting inmediato. Por eso es tan importante. Este alfa-cetoácido es extraído del vinagre de manzana, del vinagre o la manzana verde y
es extremadamente útiles en aquellos pacientes que tengan arrugas, que tengan mucha flacidez, que tengan la piel extremadamente grasa o este efecto lifting inmediato, que esto es lo bonito que hace el ácido pirúvico. Y bueno, es un ácido muy pequeñito, como ya habíamos visto, va a atravesar al cornocito y tiene esta actividad queratolítica, estimulando colágeno y elastina. Aquí tenemos la fórmula, como nosotros tenemos estos enlaces carbónicos. Ahora sí, hay que hacer un resumen de lo que hemos estado mencionando. Si hablamos de un alfa hidroxiácido, hay que compararlo con un beta hidroxiácido, que en este caso es el ácido salicílico. Los alfa hidroxiácidos son el ácido glicólico es la molécula más pequeñita y es hidrofílico. Esto quiere decir que es soluble al agua y viene de la caña de azúcar. ¿Qué fototipos? Todos. Recuérdense que hay concentraciones y empezamos desde la más baja y terminamos en la más alta. Si tengo una piel seca, si tengo una piel madura. ¿Qué efectos tiene? Pues queratolítico, hidratante y antienvejecimiento. Hace que penetre arrugas finas. ¿Por qué? Porque va a exfoliar de manera superficial e incluso media y va a promover la formación de colágeno y elastina. Vemos ahora el beta-hidroxiácido salicílico del sauce. Es liposoluble, este no es hidrosoluble. Al ser liposoluble, ¿para qué me sirve esta acción comedolítica? Por lo tanto, se utiliza mucho en acné, por esa acción antibacterial, antiinflamatorio. Va a exfoliar, va a tener esta acción queratolítica, pero a nivel de poro va a disminuir el sebo. Entonces, me sirve para comedones, renovación celular. Y bueno, estos pacientes que tienen poros muy abiertos, estos pacientes que tienen la piel desvitalizada y con gran cantidad de grasa por el efecto liposoluble o lipofílico que tiene, puede ser extremadamente útil. Entonces entendemos que los alfa y los beta hidroxiácidos tienen funciones completamente distintas. Ahora vamos a ver el ácido mandélico, uno de los más nobles, que me va a servir más por esa capacidad de exfoliar y renovación celular, todo tipo de pieles oscuras, pieles sensibles. Y bueno, no va a ser un efecto de peeling importante, pero me va a quitar el estrato córneo. Y el ácido salicílico, que ya habíamos mencionado, pues se utiliza más por esta acción lipolítica que llega a tener en las pieles con grasa. Muchas veces hacemos los peelings y nos asusta ese efecto frosting que puede llegar a tener. Es importante entender cuál es el proceso o el nivel de eritema que podemos nosotros llegar a tener. Si tenemos un peeling superficial, vamos a tener un eritema leve. Esto quiere decir que estamos en un estrato córneo y no va a haber una descamación. La piel va literal a brillar. Cuando nosotros vemos que nuestra piel empieza a tener un escarchado irregular, no es ese frosting completo, pero como que se empieza a escarchar un poquito, quiere decir que estamos ya a nivel de epidermis superficial y aquí sí vamos a tener una descamación leve o este efecto bolillo, como les digo, de migajón, de 2 a 3 días. Al momento que vemos nosotros un fondo rosa con una escarcha blanca bien marcada, quiere decir que estamos en un plano epidérmico profundo y aquí sí, cuando llegamos a un plano profundo, nuestra descamación va a aumentarse hasta los 5 días. Y finalmente, bueno, ya tenemos una escarcha blanca. No hay fondo rosa, sino que es todo blanco. Ya estamos a nivel de dermis papilar y bueno, aquí ya estamos hablando de un peeling profundo con una mayor descamación que va desde los 5 hasta los 7 días. Importantísimo. Contraindicaciones absolutas, cicatrización queloide, embarazo y lactancia, obviamente hipersensibilidad, cualquier componente de la fórmula, tratamiento en pieles lesionadas, infectadas o inflamadas, obviamente enfermedades crónicas descompensadas, autoinmunes o que hayan tenido alguna cirugía facial recientes. Relativas, dermatitis seborreica, acuérdense que hemos mencionado que varios peelings nos sirven para disminuir la formación de escamas en dermatitis seborreica, dermatitis atópica o periorales, telangiectasias faciales, síndrome dismórfico, hay que también aprender a diagnosticar a nuestros pacientes. Pacientes que hayan tenido una radioterapia previa y estén en un proceso de revitalización, menores de 18
inadecuado uso y hábito de protector solar. No sirve de nada que yo le enseñe, que haga peelings, que haga una calendarización de sus tratamientos para ver este efecto de mejorar la calidad de la piel, si el paciente no va a cooperar en mejorar o disminuir la exposición. El paciente que te dice, yo no voy a dejar de asolearme, en realidad no vale mucho la pena. Y bueno, si ha tomado isotretinoína en el último año, también es una contraindicación. La piel con los derivados de la vitamina A queda extremadamente sensible. ¿Desde qué edad podemos? Bueno, si bien se dice que mayores de 18 años, tenemos el acné, es una enfermedad que empieza desde los 12, 13 años, con un aumento hasta los 20 y tantos años. Entonces, entre los 15 y 40 años, podemos tener mayor sensibilidad a los peelings. Sin embargo, es importante entender que a mayor tiempo de contacto, mayor frosting puedo llegar a tener. A mayor concentración, mayor frosting. Y si tengo un daño solar crónico, la piel es como acartonada, gruesa, me va a aguantar un tiempo de pose mayor que una piel extremadamente virgen o muy delgadita. Y bueno, importantísimo, lo pueden combinar con lo que ustedes quieran. Pueden hacer micropunción, pueden hacer láseres, pueden hacer muchísimas cosas, pueden hacer rellenos para mejorar la calidad de la piel y que no solo el paciente se vaya con el efecto del relleno, sino que se vaya con este efecto de luminosidad de la piel que va a potenciar los efectos de lo que tú estás aplicando previamente. Cuando nosotros vamos a trabajar un peeling, sí hay que interrogar, y como les dije al principio, es súper importante entender cuál es la medicación actual y tópica, cuál es el skincare. En caso de que esté utilizando peróxido de benzoilo, hay que suspenderlos una semana antes. Lo mismo, si estoy utilizando ácido retinoico tretinoína, una noche antes pedirle al paciente que no lo utilice. Sabemos que el herpes tipo 1 normalmente puede activarse, entonces hay que hacer también nosotros este interrogatorio si ha tenido herpes tipo 1 o labiales en las últimas semanas. Siempre olvidamos, o más bien, a veces olvidamos fotografiar, importante para que el paciente vea el cambio, la luminosidad, y bueno, preparar la piel. ¿Qué crema utilizas? ¿Tiene algún alfa-hidroxiácido? Si nunca se ha puesto nada, pues mandémosle una crema de ácido glicólico a concentraciones bajas y vamos subiendo. Y de esta manera o mandamos algún otro alfa-hidroxiácido en crema o incluso una niacinamida, y esto va a ser parte del tratamiento previo para tener efectos súper favorables en nuestros pacientes. ¿Qué es lo que tienen que tener en su cabina sí o sí? Tónico, leche limpiador es muy importante, incluso, como les dije, alcohol o clorexidina nos sirven perfectamente bien. Aplicadores, torundas, pinceles, guantes. ¿Dónde vamos a poner nuestro peeling? El contenedor donde lo vamos a poner para mantenerlo de manera estéril. La solución neutralizante que viene con los peelings, que son esa base, si es que se necesita, que es a base de una solución carbonatada, toallitas pequeñas, esponjas, el ventilador y un cronómetro. Es súper importante tener todos estos materiales a la mano. Una vez que ya tenemos nuestros materiales listos, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Habíamos dicho anteriormente, y esto es solo para recordar. Limpio la cara, retiro maquillaje, desengraso con alcohol, clorexidina o tónico. Vaselina para proteger escoriaciones y zonas débiles que pueden ser alas nasales y comisuras de la boca. Aplico el producto y en ese momento estoy yo cronometrando el tiempo para no dejarlo más tiempo y veo. Paso el abanico y pregunto, ¿cómo vas? ¿Te arde? Si veo un frosting, entonces veo el tiempo y puedo incluso neutralizar antes. Los pinceles planos tienen una mejor distribución sobre la piel. Como habíamos dicho, tanto zona periorbicular y las zonas donde tengan escoriaciones o zonas sensibles hay que tener muchísimo cuidado. Y bueno, la cantidad obviamente va a variar dependiendo de la superficie donde vamos a trabajar. Podemos trabajar entre 3 y 5 mililitros por sesión, también dependiendo de la superficie. Puede ser cara, cuello, escote y manos, o puede ser solo la cara. Y bueno, en algunas zonas se pueden presionar selectivamente, por ejemplo, podemos trabajar también en queratosis directo, en dermatitis seborreica, etcétera, pero pues obviamente ya individualizando cada uno de nuestros casos. Pieles vírgenes, sesiones iniciales, cautos. Posteriormente podemos aumentar incluso el número de capas que ponemos y el tiempo de pose. Si el paciente le duele, le pica o ya pasó el tiempo de pose, neutralizamos. El tiempo de pose obviamente es cuando nosotros estamos viendo, bueno, hay inflamación, hay puntos rojos, hay escarchado, etcétera. Y preguntamos al paciente cómo va. Y bueno,
Normalmente, si el tiempo de pose no es mucho, pero el paciente ya tiene un eritema uniforme, es momento de neutralizar. Y bueno, saber cuidar la piel después de un peeling químico es fundamental, porque si nosotros no cuidamos o no enseñamos al paciente a que tiene que tener esta rutina de skincare, continuar con sus alfa hidroxiácidos, con su crema, con su bloqueador solar, etcétera, no vamos a tener un éxito. Entonces, esta educación al paciente es importante. Una vez que neutralizamos con la solución carbonatada, normalmente hay que lavamos 3 o 4 lavados y sellamos con factor de regeneración epidérmico que nos va a ayudar muchísimo, Regener, a mejorar o penetrar estas sustancias calmantes o la hidratación. Podemos incluso poner una mascarilla calmante de alginatos, mentol, azuleno, importantísimo, no sol, hidratante y protección solar. Sí o sí, hay que utilizar, aquí dice 5,50 más, perdón, todo, 5 uso, perdón, hay que estar utilizando el protector solar cada 4 horas y más si es un peeling medio en donde hay un escarchado mayor con una descamación mucho mayor. Línea increíble, 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 de verdad. Factor de regeneración epidérmico en suero y crema posterior al peeling es una chulada, lo mismo con el bloqueador solar, porque al tener esta sustancia reparadora me va a reestructurar, me va a hidratar, me va a mejorar la síntesis de colágena y no nada más voy a tener una mejor sensación post-peeling, voy a tener el control inflamatorio, voy a hidratar, voy a tenerlo en cuidado con un skincare en casa y voy a asegurarme que el microbioma cutáneo se restaure en el pH y que no tenga ningún tipo de complicación posterior al tratamiento. Y bueno, solo para recordar, sol directo 48 horas posterior, filtro solar cada 4 horas, ejercicios bruscos, traumatismos las 2 horas siguientes, no falta el que se quiere ir a hacer box inmediatamente después. 2 días para retomar el tratamiento con glicólico, si no le va a arder muchísimo, ¿ok? Y al día siguiente ya se pueden maquillar. Esto siempre lo preguntan las pacientes, ¿cuándo me va a poder maquillar? Ese día que no se lave la cara, ya se va con su bloqueador solar puesto y al día siguiente ya puede regresar a su vida normal. No se asusten de los escarchados, es bien, bien frecuente, pero acuérdense, si hay un escarchado, va a haber una descamación. Si hay un eritema, va a haber una descamación. Si es un sangrado puntiforme, ya estoy con en un estrato papilar y normalmente las erupciones acnéticas por distracción de los tapones foliculares son comunes. En pacientes con acné hay que mencionarles que pueden llegar a tener este tipo de lesiones acnéticas post-peeling. Sesiones. Nada más vimos ahorita entre una semana y otra, una sesión y otra, tenemos una mayor penetración. Normalmente se sugiere que sean 6 sesiones separadas de 2 a 4 semanas. Mínimo yo se los calendarizo a los pacientes, mínimo de 4 a 10 o más tratamientos, ilimitado. Esto es padrísimo porque podemos hacer el número de tratamientos que el paciente necesite y mantenimiento cada 2 a 3 meses. Y bueno, continuar utilizando las cremas que tienen alfa hidroxiácido a concentraciones bajas. Recuerden que el glicólico después del peeling, 2 a 3 días después, no utilizarlas. Súper importante la entrevista. ¿Cuál es la expectativa que tengo? Y si estamos hablando de melasma o manchas, ojo, el melasma no se cura, se controla. El melasma necesita de una educación del paciente a entender que los melanocitos siempre van a luchar por salir a volver a pigmentar. No hay una receta, yo no les puedo decir cómo tratar, no todos los pacientes se tratan por igual. Es muy importante que veamos las manchas, tienen factor inflamatorio, tienen un factor mucho más vascular, son dérmicas, son epidérmicas y todo este tipo de cambios va a depender de la receta o de este protocolo individual a cada uno de nuestros pacientes. Las expectativas no siempre llegan a cumplirse. Por eso es muy importante darle ese tiempo al paciente para entender cómo nosotros vamos a alcanzar nuestros objetivos siendo con un patrón realista. Y bueno, pues ahora sí les dejo a los de ventas
traten de hacerlos. Nada más les voy a hacer un resumito final, súper bonito. Pacientes con acné, ácido salicílico, pacientes o pieles vírgenes o que quieran empezar a utilizar peelings, mandélico, pacientes que quieran verse espectaculares, el de pirúvico, y los pacientes que quieran empezar a prevenir la edad y efecto queratolítico, ácido glicólico. No sé si tengan alguna pregunta y pues hasta aquí quedo yo con esta introducción. Les va a encantar la línea, está padrísima y de verdad es una súper herramienta para poderlas trabajar con todos los tratamientos que ustedes hagan. Muchas gracias, como siempre, doctora. Es un gusto estar escuchando los conocimientos, los avances, las tecnologías que podemos estar teniendo y más que podemos estar de la mano con usted y con la línea de Pharmaesthetics. Precisamente ahorita tenemos algunas preguntitas aquí por chat para que nos pueda apoyar, doctora. Sí, estoy leyendo la primera preguntita. Silenciar sus micrófonos, no los oigo. La parte de los surcos, párpados, vaselina, sí, la vaselina te sirve como impermeabilizante, entonces sí te sirven todas estas zonas, de hecho se vuelve más seguro, yo lo uso en todos los pacientes. Nos preguntan acá que en caso de que el paciente no pueda o no quiera comprar los kits de EGF Regener, ¿qué pueden? Mira, importantísimo, hidratar cualquier crema que no sea muy grasosa. 2, puedes utilizar algunos probióticos tópicos, pero lo más importante, Junuen, es el bloqueador solar. Que tenga bloqueador solar le va a ayudar. Un CC Cream, por ejemplo, puede ayudar muchísimo a que estos pacientes tengan ese apego y mejor resultados con el tratamiento. No sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, doctora, de este lado también me pregunta la doctora Analí Espinosa. Obviamente felicitándola por su excelente presentación, pero nos dice, ¿qué protocolo recomendaría usted con nuestra línea para melasma y acné y algunas partes de manchitas? Ok, aquí es importante entender, uno, el paciente tiene un melasma postinflamatorio y o tiene un acné. 2, este acné es una rosácea en un paciente ya más adulto o es un paciente jovencito. Si tiene un acné muy activo, ahí vamos a combinar nuestro tratamiento con incluso terapia antibiótica para comenzar. Posteriormente, vamos a empezar a hacer, vamos a alternar salicílico con glicólico y vamos a ir aumentando las concentraciones de glicólico. Salicílico con glicólico y posteriormente van a terminar con ácido pirúvico. Por acá también nos mencionan, si podemos estar alternando algún tipo de protocolos con estos peeling que nos está mencionando. Pueden ustedes hacer sus propios protocolos. Pueden incluso tenerlos como de pacientes con acné, pacientes con melasma o incluso aquellas pieles desvitalizadas que el paciente dice es que ninguna crema me funciona, puedes alternar varios sin ningún problema. Y de este lado, doctora, también nos preguntan, este tipo de peeling o tecnología que estamos manejando ahorita con Pharmaesthetics, la ventaja que se les está mencionando a los doctores es que con un poco efecto de frozen podemos ver ya los resultados y que ellos se sientan confiados en que la nueva tecnología nos va a dar los cambios, como mencionaba usted, poder tener infinidad o ilimitado los tratamientos que podemos utilizar. Es correcto. Y por último, doctora, nos dicen también, ¿se pueden combinar, ahorita que estaba mencionando, con los protocolos de acné, lo que viene siendo acné probiotic, las Sí, cremas? les va súper bien porque la microbiota cutánea es lo nuevo que viene para disminuir el acné, manchas, etcétera. Entonces les va increíblemente bien, increíble. Y con esta nueva línea que estamos presentándoles a los doctores, nos mencionan, ejemplo, acné no activo en adolescentes, pero en un rango de 14 años, sí podemos empezar a poner nuestros peeling. Sin problema, empiezas con salicílico, puedes empezar también con glicólico y combinarlo con micropen para, si fuese el caso de cicatrices del acné. Perfecto, doctora.
Creo que hasta el momento son las dudas que tenemos ahorita aquí con los participantes. De verdad agradezco por parte de BM Pharma, del licenciado Víctor Hugo, de la línea de Pharma Aesthetics, que siempre nos pueda estar alentando y nos pueda dar muchísimo conocimiento. Y pues que aprovechen a probarlos porque de verdad que es una gran herramienta para potencializar lo que hacemos y empezar a preparar a los pacientes al cuidado de la piel y de mejorar la calidad de la piel, ¿no? Doctora, de este lado nos pregunta el doctor José Francisco y creo que es importante. En manera corporal, podemos estarlo utilizando, ejemplo, en un despigmentante, partes íntimas, partes sensibles. Las concentraciones bajas sí te permiten, principalmente puedes usar mandélico en partes sensibles o partes íntimas y pirúvico también lo puedes utilizar, pero hay que tener mucho cuidado con el tiempo de pose. Salicílico yo no te lo recomendaría. Mandélico, pirúvico y los glicólicos en bajas concentraciones sin problema. Muchas gracias, doctora. Pues también agradecer a todos los participantes y recordarles que todavía vamos a estar teniendo la promoción de este taller virtual. Vamos a estar dando un 10% de descuento en toda nuestra línea de peelings y, como usted lo mencionaba, cuidados en casa, tónicos, leches limpiadoras, desmaquillantes, protectores solares. Exactamente. Última pregunta, doctora. Por acá nos dicen, excelentes presentación. Siempre es un gusto que la estén escuchando. Y de este lado me dicen, un momento que estoy escribiendo la duda. De este lado me dice el doctor Tecpan, que es excelente ponencia, que esperan verla muy pronto presencialmente. Ay, primero Dios que así sea. Ya estaremos trabajando fechas con la doctora ya presencialmente. Ok, sí me parece buena idea, sí, sí. Me preguntan de este lado, ¿se puede completar el tratamiento con acné probiotic? Ejemplo, Sí. y me está escribiendo el doctor Enrique. Me mencionaba el doctor, ya conozco parte de lo que es la línea, ya me está quedando claro lo que son los protocolos ahora con esta nueva línea de peelings, pero me dice, para completar el tratamiento con acné probiotic, podemos también intercalar un activo como un collagen firm, como algún silicio para cicatrización. Sin problema. Es tan noble la línea que lo puedes combinar con todo. Y te digo, puedes hacerlos incluso, puedes poner inicialmente el peeling y después sellas con la micropunción para tener una mejor penetración, ya con el collagen firm o con vitaminas o con probiotics, con lo que tú quieras y les va muy bien. ¿Cuál es el éxito? La constancia. Si hacen un solo tratamiento, no van a ver un cambio radical, pero si convencemos al paciente que tiene que ser una serie de sesiones para ver nosotros un potencializado el efecto, entonces ahí sí vamos a tener buenos resultados. El paciente con acné va a seguir teniendo acné, entonces cada mes, por ejemplo, puede venir a hacer el tratamiento y cada 15 días si es muy si tiene demasiadas marcas y vamos a tener a potencializar los efectos y la verdad hasta el skincare en casa les ayuda mucho. Perfecto. Pues de verdad, muchísimas gracias por esta ponencia. Vamos a estar poniendo lo que es la promoción para todos los participantes que están. Es el 10% de descuento en la línea de peelings y cuidado en casa. Doctora, muy pronto ahí por redes vamos a estar compartiendo las fechas que vamos a tener presencialmente con usted. Sí, sí, sí. Y pues muchísimas gracias a todos por este tiempo y que tengan una excelente tarde. Igualmente, gracias a todos, hasta luego. Abrazo, doctora. Abrazo, bye. Bye.